se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Iniciamos hoy una nueva etapa en Conversaciones por la Vida. Es el día 20 de mayo del año 2021 y hace 3 días Chile cambió. El día 16 de mayo por la noche se dieron los resultados sorprendentes de las elecciones que eran a 4 bandas para convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. Realmente lo que sentimos en esa noche, esa madrugada, cuando casi a las 2 de la mañana escuchábamos el último cómputo, fue realmente sorprendente. Hoy quiero que lo revisemos con la doctora Juanita Fernández, que ha sido siempre, durante todo este camino, una lideresa que se ha jugado por entero, y no desde ahora, sino que de décadas, por lograr un nuevo orden social en Chile. No quiero ahondar en datos, quiero referirme un poco a lo que escribí esa mañana, a primera hora, porque quise plasmar la emoción que vivíamos en nuestro nido familiar, mi compañero y yo, después de tantos años de estar peleando contra el sistema, denunciando la traición, la corrupción, y todo esto que ayer vimos cómo se desplomaba, cómo toda la estantería del sistema iba quedando en descubierto en sus mezquindades, en sus vilezas, y vimos frente a ello que la convención constitucional o constituyente, como la quisiéramos llamar, surge con una cantidad increíble de independientes. Más de 100 personas independientes que fueron en listas propias o al alero en cupos de algún partido, pero que dan una tónica de lo que ya se había manifestado en el plebiscito de octubre, cuando un 80% de la ciudadanía, de los ciudadanos que participaron en esa consulta, en ese plebiscito, dijeron que no querían que los políticos fueran los que redactaran la nueva constitución. Y esa opción se ratificó en este momento cuando se empezó a formar ya una gigantesca avalancha, tsunami de nuevos líderes, nuevos jóvenes y apabullante. Rodrigo Mundaca, nuestro candidato, salió en primera vuelta como gobernador. Maca Ripamonti conquistó un reducto de la UDI y tendrá allí una gran labor para poder desmontar las máquinas de corrupción que por décadas fueron denunciadas ante la Contraloría y fueron ahí, digamos, evidenciadas. Y Jorge Sharp, que contra toda la
maledicencia que tuvo que soportar, fue ratificado en su mandato por casi el 52%, o más del 52% de los electores. Esto lleva, digamos, a una etapa nueva, que es lo que queremos conversar a partir de ahora con nuestros compañeros. Está llegando nuestro amigo, el compañero Hernán Ramírez Rueda. Hernán, Aquí estamos, Hernán, tocayo, ¿cómo está ahí? un ¿Cómo abrazo. está, tocayo? Aquí estábamos ya haciendo el preámbulo de esta conversación. Qué buen fondo tienes. Sí, el poder del pueblo nace en los barrios. Sí, bueno, excelente. Eso. Así que, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien, bien. Por lo menos ya salimos de ese tema, que ha sido igual un consumo de energía y de concentración y de tiempo importante. No, por lo menos en Puchuncaví y en Quintero, Fuiste y primera eso como un mayoría. poco para Lego nomás nada. No, pero que hay un Salimos la primera mayoría, pero a un, nivel de distrito ahí nos diluimos, absolutamente. claro, porque el reconocimiento de tu trabajo local, esa era Sí, la... pues, ahí hay un reconocimiento que se valora, por supuesto, humildemente se valora. Claro. Y hay que seguir ahora, hay que apoyar Bueno, la lista en la cual bueno, ahí lideró Carolina Vilches de Petorca, que también conversó con nosotros. También Carolina estuvo, Vilche lideró, sí, por claro, supuesto. y las mujeres en general han sido las que han dado la tónica, la paridad de género que era para protegerlas a ellas, terminó protegiendo a los varones. Sí, lo Que, vi. Yo estuve haciendo una base de datos para la oficina, Paterra, con los candidatos que salieron electos. Entonces, en ese proceso que todavía no termino, voy en la distrito 18, pero ya pasé por lo menos los 150 constituyentes. Claro, me encontré que la sorpresa a favor nuestra, obviamente, para que nos proteja nos la paridad de proteja, género, claro, de varios hombres el porque feminismo invasor. exactamente, que es un riesgo para esta sociedad. Ahora tenemos que quedarnos callados porque va a entrar la lideresa de este Sí, programa. sí. Así que tenemos chip libre hasta que ella llegue. Claro, ahí creo que bueno, no, pero les fue súper bien a las mujeres, Sí, varios. no, valioso. Mira, ganar la municipalidad de Viña del Mar, ¿ya? Ganar la municipalidad de Santiago, o sea, ya, y derrotar a una... Más. No cabe la Sí, sonrisa en esa ventanita, sí, un poco. un poco. Harto, bien, tú súper bien. Qué interesante toda la situación y qué rápido se está moviendo todo, chiquillos, ¿no? A ver, denme un segundito, mira, me Ya, está llamando una vecina. ahora, eso hay que... Se le fue la cámara, Juanita. Y no, es que estaba dejando salir a la gata. Es que tú estás como Rodrigo Mundaca, ¿ya? Con un gato. Como la Cosa Nostra también que usa el gato. O sea, aquí sale con el gato en brazo y nos hacemos famosos con esto. Claro, no, como decía una persona, yo no confío en nadie que no tenga gato. Claro, o en animales, en fin, que esté a cargo de animales. Claro, lo que tú dices es muy cierto. Lo que pasa es que uno viene, no es el caso de Nan, pero nosotros venimos de una épica, ¿cierto?, de trabajar y de entregarlo todo sin ninguna remuneración, sin ninguna condición, durante 17 años, ¿me entiendes? Entonces cuesta mucho sacarse ese chip de la cabeza. ¿Te Claro, fijas? Cuando tú escuchas después a un distinguido asesor de un senador decir que están pagando un seminario, una capacitación para entender por qué fue posible tener un trabajo unitario en contra de la dictadura. Y la primera respuesta sí me mía acuerdo. fue, te conté yo, Hernán se Claro, acuerda también, yo le debo haber contado.
¿Por qué no le preguntan a la gente que estuvo en eso, que tiene que estar haciendo seminarios con gente que está teorizando sobre algo que fue práctico? Claro. Entonces, me contó, o sea, son seminarios que arman en el fondo para capacitarse porque no tienen formación política, muchos de ellos. Claro. La mayor parte no tiene formación política. Eso es bueno por una parte y es pésimo por otra parte, porque si tú quieres hacer un trabajo político, tenés que tener algún tipo de formación en el sentido de saber de dónde venís, saber qué cosas han pasado, saber qué es lo que pretendes. En el fondo existe mucho espontaneísmo y mucha necesidad de catarsis, que para mí es un problema cuando hay reuniones. Con Hernán esto lo hemos conversado, por favor, vamos a dar un tiempo para la catarsis, porque todo el mundo quiere contar lo que le está pasando a su comunidad, o contar lo que le está pasando a ellos personalmente, lo que es muy válido por otra parte, pero no es el momento. Tú aquí tienes que tratar de sacar un resumen, condensar todo este tipo de experiencias, buscar los puntos comunes y abstraerlo y hacer una síntesis, pero no puedes estar 3 horas escuchando testimonios porque eso, o tú no los has escuchado nunca antes y es bueno que lo digas, o sencillamente la gente está tan ansiosa y tan necesitada de contar todo su sufrimiento que en el fondo va a ser una épica que se va a presentar en la Convención Constitucional. Va a haber un momento en el cual la gente va a empezar a vomitar toda esta frustración y este dolor tan acumulado durante tantos años. Pero ese es un problema en el fondo para quienes necesitan hacer esta síntesis, ¿me entiendes? Entonces a mí me preocupa en el fondo. No, claro, no, es que como todo proceso tiene una metodología que tiene que, digamos, tiene que objetivar lo subjetivo. O sea, tus sentires, tus emociones, tus aspiraciones, tienes que ponerle en el fondo. Mira, Walt Disney decía que había el imagineering. Primero estaba la imaginación y después la ingeniería. Ese aterrizaje de ingeniería es lo que hay que empezar a ver en términos de cada punto de anhelo que tenemos respecto a un nuevo orden, un nuevo trato, ¿verdad? Ahora las palabras, incluso las palabras se las han sacado, ¿verdad? Para colocarle título a movimientos, pero en el fondo, Carta Magna, nueva constitución, nuevo trato, ¿verdad? Eso significa que tenemos que aterrizar a lo técnico y ahí se necesita gente que tenga expertise, gente que más o menos haya manejado los rubros correspondientes. O sea, mal puedo yo hablar de políticas epidemiológicas, ¿verdad? Si no tengo a Juanita Fernández al lado que me da el soporte experto y con solvencia aprobada, digamos, una médico que está planteándose, o sea, si uno empieza a carrilearse, se chacrea el sistema. Pero mira, bueno, hoy día, está muy cierto lo que dices, sí. Hoy día yo quería primero preguntar cómo nos sentimos, ¿verdad? Primero la catarsis, cómo nos sentimos después de esto tan emocionante, ¿verdad? Algo que habíamos esperado por tantos años, ¿ya? Estamos hablando de 50 años que se celebraron del triunfo de Salvador Allende del año pasado, ¿ya? Del golpe son 48 años ya, ¿ya? Entonces, todo este tiempo, tanta gente que quedó en el camino, tanta gente que murió sin poder saber de su detenido desaparecido, cuántas familias fracturadas por el exilio, donde digamos, la familia se convirtió en un mosaico de gente que vivía en Canadá, otro en Australia, en Suecia. O sea, el Chile que se conformó en el periodo es un Chile que siempre estuvo con el ancla hacia Chile, pero el Chile que venían a ver había cambiado, estaba metido en este individualismo. ¿Cuántas personas que quisieron establecerse al final se fueron de vuelta porque no resistieron lo que tenían como visión de los años 60, 70 a cuando volvieron? Entonces, todo eso, yo creo que esa noche del 16, esa madrugada del 17, estaba como surgiendo a borbotones de la gente, porque eran emociones muy guardadas, ¿ya? Y sentir que el Partido Comunista
le ganaba a Alessandri en Santiago, en la municipalidad de Santiago, ahí en la Plaza de Armas. O sea, era una cuestión emocionante, o sea, digamos, era como para pellizcarse. Yo tuiteé alguno en ese momento la emoción, o sea, es cierto, no es un sueño, tengo que pegarme una cachetada para entender que estoy viendo lo que estoy viendo, ¿ya? Entonces, resumiendo, mi estado de ánimo, yo ese día en la mañana desperté muy temprano y me puse a escribir el día después, o sea, que fue saltando los torniquetes de los 2/3, ¿ya? Que fue para mí lo más, es como que respiramos por fin, por fin tenemos un motivo de alegría, por fin la alegría llegó en algo concreto, ya se acabó el amarre del tercio que vetaba, ¿verdad? El tercio que nos amenazaba, que no iban a dejar pasar nada. Ahora está despejadito el camino. Esa fue mi sensación. Y ahora, Juanita y Hernán, cuéntenos cómo vivieron ese momento. Yo le doy la palabra a Hernán, porque Ya, Hernán era candidato. Y ya. entonces esto tiene que haber sido doblemente emocionante saber que hay como 3.000 personas que votaron por ti y Sí. que no las puedes tampoco decepcionar en el sentido de que hay que seguir dando la cara por ellos, y son 3.000 personas que no son 30, pues, ni son 3. No es un grupo de amiguis, es gente que confía en lo que Hernán tiene para entregar y todo eso. Bueno, uno lo toma, o sea, el que yo no haya salido para mí no era algo tan difícil de creer ni posible de prever. O sea, era muy probable que no iba a ocurrir. De hecho, bueno, pero igual, 3.700 personas que te apoyaron es valioso, especialmente en terrenos como Ventana, como la comuna de Puchuncaví y la comuna de Quintero, en donde uno salí con la primera mayoría. Entonces, igual eso para mí fue regocijante, fue, humildemente lo digo, porque en realidad yo nunca he sido muy creído ni nada de eso. Así que es uno de mis problemas, que no me creo mucho en la cosa, no me creo mucho en mi cuento. Pero bien, contento. Salió Rodrigo Mondaca, pero a la primera, eso era un tema, pero ya para ponerse feliz. Y después cuando empecé a ver quiénes salieron y te das cuenta el número altísimo de independientes, en donde la derecha queda fuera o tiene posibilidad muy poco de poder hacer alguna cosa durante este proceso de construcción de la Constitución, te das cuenta que fue un éxito y feliz, básicamente. Y sentir también que esa mochila de que de alguna forma me autoimpuse en los últimos 6 meses me la podía sacar, también fue una sensación de felicidad impresionante. Así que contento, súper contento. Muy contento. Y ahora hay que aprovechar o sea, hay que apoyar el proceso. Como lista de Claro, Movimiento Social Independiente tenemos una constituyente que que la Jenny de, Meneses, de y Quilpué, hay que ¿verdad? apoyarla. Entonces Claro. ahí hay que estar Oye, lo generando fantástico que redes. ahí en el Distrito 6 salió Carolina Vilche, que es de la municipalidad de Petorca, ¿ya? Yo tengo muchas raíces con Petorca, entonces cuando conversé con ella, me asombró esta joven, ¿verdad? Ha sido amenazada de muerte por luchar por el agua, ¿ya? O sea, está dentro de las personas que la ANI investigaba como personas de interés, ¿ya? Porque eran activistas ambientales, ¿verdad? Y los activistas ambientales, para el neoliberalismo, para el extractivismo, son los enemigos principales. Entonces, fíjate que ella sale con, digamos, primera mayoría, ¿verdad? Y arrastra a más mujeres en la lista. Y lo otro bueno es que en Quilpué se va Villambre, ¿ya? Y toda la máquina inmobiliaria que estaba manipulando el plano regulador, Quilpué, hubo una reconquista ciudadana increíble. Y yo he estado muy cerca de amigas de Quilpué que están trabajando, ¿verdad? Entonces me sentí como, mira, tener Viña, tener Quilpué, tener a Mundaca en primera vuelta con un 44%, eso es un tapaboca para todos los que lo ninguneaban, qué sé yo. O sea, y verlo ahora en la televisión me emociona más porque
Un tipo que sigue siendo humilde dijo ayer, no me llamen gobernador porque el gobernador era de la colonia, ¿ya? Llámenme Rodrigo como siempre, ¿ya? Y se está recuperando el léxico compañero. Ya la gente está en la cultura, en el lenguaje, hablando de los compañeros. Ahora le ponen el compañerec, ¿verdad? Con una X también para la integridad, pero también ese fenómeno es emocionante. Juanita, ahora tú, por favor. A ver, yo les cuento. Yo fui a votar el sábado. Ya. En primer lugar, yo no me compré el cuento de que decían a robar las urnas y qué sé yo. Eso era una cuestión... Conspirativa. No, era así. Ah, no. Lo que pasa... bueno, yo les voy a contar cómo fue mi día y después les voy a contar el análisis que a mí me parece que está pendiente y que es muy importante que se haga. Pero el día domingo era el cumpleaños de la Carmencita, que es mi tercera hija. Yo adopté a la Carmen como me adoptaron a mí, a la misma edad que me adoptaron a mí, la adopté yo a ella, ¿ya? Y la Carmencita estaba de cumpleaños. Entonces yo con la Camila y nos vinieron a buscar, nos fuimos para allá. Y vino a buscarnos el pololo de la Cami y nos fuimos donde la Carmen. Entonces, la Carmen me preguntó a mí por quién voto. Le dije a la Carmen lo que yo iba a hacer, lo que yo había hecho. Así que después estaba muy contenta porque había dado 4 de 4, porque en el fondo la chuntamos a todo, pero bueno. Y simultáneamente que almorzábamos y toda la cosa y todo, empezaron a pasar los minutos y tipo 2, 3 de la tarde, a mí me vino una especie de, como te dijera yo, como una especie de fatiga, decían las viejas. Me bajó la presión, se me enfriaron las manos, los pies, todo, casi me desmayé. Cuando vi que estaban con problemas de movilización, la gente que no podía ir a votar porque habían parado la movilización, que en Santiago habían suspendido la movilización y el metro, yo dije, esta es la manera como no van a dejar que la gente vaya a votar. ¿Y quién sabe quién va a alcanzar a votar o no? Entonces, me acordé de los idiotas de esos del yo no voto, me lo organizo. Yo no voto, me organizo, que los agarran para el deseo y le dicen me lo organizo. Bueno, entonces, entre tantas abstencionistas y tanta cosa desmoralizante y todo, venía esta cosa, yo ya me desmayaba de la desesperación. Y después cuando empezaron los cómputos y empezaron a aparecer los votos, yo no lo podía creer, porque la verdad es que para mí fue una emoción muy grande ver cómo los porcentajes iban cambiando, subiendo, bajando, ya. La verdad es que yo ni siquiera miré mucho los porcentajes en Santiago, porque es otro mundo Santiago. A pesar de que mi hija vive en el Principado de Vitacondechea, que se llama el Principado de las 3 comunas, la Camino fue a votar porque estaba acá, está con licencia. Entonces, ella está imposibilitada de votar. Y para mí fue muy reconfortante empezar a ver estos resultados. Yo no me quedé toda la noche, yo me fui a acostar ya cuando vi que la cosa estaba segura. Ya a las 12:30 estaba pero muerta, ya el otro día no me podía mover porque la sensación, la tensión en la que uno está, claro, eso. Te duele todo, pues yo que estoy con problemas de tipo articular y qué sé yo, entonces peor. Pero lo que yo encuentro que ha faltado y que para mí es importante que esto se haga, es que hay gente de la generación anterior a la mía, me refiero a gente como Sergio Gress, como Felipe Portales, como Gustavo Ruz, que llamaron directamente a no participar en este proceso. ¿Por qué? Porque era un proceso viciado, porque estaba mal desde el nacimiento, porque iban a hacer otra estafa más con la gente, y eso a mí me pareció siempre, y yo discutí con ellos y les dije, esto es lo peor que ustedes pueden hacer porque van a desmoralizar a la gente, la van a desmotivar, y la gente lo que necesitamos es que todo el mundo participe, porque si todo el mundo participa, vamos a ganar igual, ¿ok? Y se restaron, y yo echo de menos gente tan valiosa como Gustavo Ruz, que toda su vida, desde el año 2004 para adelante o 2002 para adelante, empezó a trabajar este tema de la Asamblea Constituyente, que yo aprendí con él y todo, que se haya arrestado, a mí me parece estúpido.
y necesito una explicación como Condorito. Exijo una explicación. Yo creo que esa gente tiene que dar la cara, tiene que decir que se equivocó. Porque es la única manera de recuperar honorabilidad, credibilidad y la confianza. Porque gente valiosa como ellos no se puede perder en un mar de frustración. Tiene que ser capaz de decir, sí, la embarré, me equivoqué, lamento haberme equivocado, y ¿en qué puedo aportar? Te fijas, tiene que salir, como dicen los chiquillos jóvenes, tienen que salir jugando. Y los veo ahí atrincherados detrás del arco, llorando. Entonces me da rabia, ¿cachai? Me da pena y me da rabia. Una mezcla de mucha indignación por la gente que todavía no hace el mea culpa que debería haber hecho, porque mucha gente, incluso en nuestros espacios de las mujeres de sacrificio, encontraron cierto eco, ¿ya? Y cuando Gustavo tuvo la reunión el año pasado en febrero, yo no sé, Hernán, ¿tú te acuerdas cuando estuvo en Ritoque? Gustavo, ¿ah? Tengo recuerdo y tengo recuerdo más que nada de los comentarios respecto a esa postura, a esa visita. Tú, claro, y me lo hizo también la Cata. Claro, yo hablé con la Cata y le dije, mira Cata, la gente del movimiento por la Asamblea Constituyente no toda piensa como Gustavo, yo no pienso como Gustavo. Y la Cata encontraba que era estúpida la posición, y lo mismo le dije yo, la encuentro casi incomprensible, porque en el fondo es presuponer algo que se va a echar a perder si esto que ese algo lo vamos a armar entre todos. Esto es como el chiste de la guitarra. Ellos hicieron el diagnóstico, exactamente, ellos hicieron el diagnóstico con los parámetros y se lo creyeron antiguos, ellos, qué sé yo, pero... la política claro, antigua, y se la creyeron ellos mismos. Entonces, se asustaron ellos mismos, claro. Nada. A mí me da rabia porque en el fondo significa una petrificación del pensamiento con el cual yo encuentro que es imperdonable en momentos de tanta liquidez, como dicen los ciúticos, muchos ciúticos, la cosa está muy líquida, está muy cambiante, porque la gente en realidad está buscando por dónde meterse y por dónde tratar de hacer presentes sus problemas, sus necesidades, sus sueños, sus esperanzas. Entonces, si tú empiezas a decirle, no, está todo mal, no va a resultar. No, es que ese nihilismo justamente tiene la pelota en la puerta del gol y lo tira para la esquina, ¿ya? Para seguir jugando. Es como que le gustó el statu quo. A mí de repente me molesta la posición de gente que se dice progresista, pero que siempre tiene una vocación de opositor eterno. Nunca asume la necesidad de ser el que decide, el que gobierna. O sea, no están mete el golpe. No están preparados para la gobernanza. ¿Sí? Hay que estar preparados para la gobernanza, y por eso te digo, todos los anhelos tienen que bajar a la ingeniería y a la administración de los procesos que hay que llevar para que esto resulte. O sea, la salud... Yo tengo mis reservas en ese sentido. Yo siento que la gente, esto es como el ejemplo que puso el Alberto Mayola, a quien le saco el sombrero, porque entre el grupo ahí de la Cosa Nostra, los tres tuvieron un diagnóstico súper acertado, especialmente Darío Quiroga, que sí, es sociólogo también como Mayol, dijo, ojo con interpretar estas cosas con los parámetros antiguos, aquí no sabemos qué va a pasar. Y de hecho él le hizo la campaña a la tía Pikachu y qué sé yo, te fijáis. Pero ¿a qué voy? A que esto es nuevo, aquí hay otra correlación de fuerzas que no tenemos cómo interpretar, tenemos que solo vivirla. Y Alberto Mayor, a propósito de eso, dice, esto es como una carrera en la cual tú vas aprovechando el vuelito del que va delante tuyo, porque ese te chupa y te hace ir más rápido. Pero cuando lo pasáis, no sabéis quién te va a tirar el vuelito. Entonces, cuando uno llega adelante, a veces la gente no sabe qué hacer. Y en ese sentido yo creo que es muy importante el aporte que se puede hacer. Y en ese sentido, ponte tú, para sacar el defensor del pueblo, lo vamos a sacar. Ahora, el análisis sobre las declaraciones que está haciendo Hernán es muy importante, pero para gran tranquilidad de ustedes y sobre todo de Hernán, que no le ha tocado estar inmerso tantos años en este tema, hay una concordancia que va más allá de lo ideológico, respecto del medio ambiente, respecto de la inserción de las mujeres, respecto de lo que es el aporte del mundo femenino a una visión diferente, respecto de la visión de los pueblos originarios, respecto de la naturaleza y también de las relaciones de poder.
de la propiedad de la tierra, de la propiedad del agua, de los recursos, que a mí no me gusta llamarlos recursos, me gusta llamarlos riquezas Bienes, naturales, porque uno puede bienes. saber si la va a explotar o no, y de este concepto nuevo que a mí me parece muy interesante, que es lo contrario, así como el odio no es lo contrario del amor, sino que lo contrario del amor es la indiferencia. Así como eso, lo contrario del extractivismo, viene siendo el decrecimiento, viene siendo el cuestionamiento del desarrollo a toda costa. Chile ya se gastó todo. El crecimiento a toda costa, no, el desarrollo es otra cosa. El crecimiento a toda costa. El crecimiento a toda costa, el decrecimiento, ¿no? Pero también porque es cambiar una los parámetros. con el desarrollo. Pero que una cosa es el desarrollo es a escala humana, es otra cosa. Es pero justamente no requiere. Se habla del desarrollo en esa forma. Bueno, pero no, pero es que esa es la distinción, porque aquí estamos metidos en una avalancha de crecimiento loco, se está rompiendo el bote, ¿verdad? Donde vamos todos. Exactamente. Y ese es el punto. Entonces, el decrecimiento significa bajar los niveles de consumo, volver al reciclaje, al uso de las cosas que no duren. ¿Por qué? Porque nos han impuesto, digamos, multinacionalmente nos han impuesto ciclos de vida cortos para los productos, no lo hacen durable, lo hacen corto, y a los 3 años tú tienes que reemplazarlo. O la tecnología es tan rápida que te hace reemplazarlo. Ahora, si tú frenas el consumo, digamos, exacerbado por la publicidad, por los medios, cambias el switch, la gente, ahora que estuvo pobre, en estos 2 años que hemos pasado, la gente ha vivido con el mismo par de zapatos, ha vivido sin comprar ropa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hace falta seguir moda y estar como la subsecretaria Daza cambiándose de blusa todos los días para salir en la tele. O sea, yo creo que en ese sentido la gente ha vuelto un poco al sentido de pobreza, donde había que ahorrar. El sentido de ahorro tiene que ver con el decrecimiento. Ahorrar no es avaricia, es ahorrar, es usar las cosas de nuevo. Si un es reparar también. No, si un chaleco reparar viejo, y reutilizar. Claro, esa lana después de nuevo puede servir. ¿Ya? No tiene por qué. Y lógicamente también frenar la contaminación, porque la otra cultura es frenar el ciclo de basura, y todo lo puedes ir frenando en la cultura familiar, separando las cosas, haciendo composte con lo orgánico, juntándose. Hemos aprendido, yo creo que la pandemia, con todo lo horroroso que ha sido, y con el horror que ha significado ya para cerca de 40.000 familias chilenas, que a mí me duele el alma, porque es la población entera de La Ligua, por ejemplo, que desapareció. Si eso tú lo multiplicas por lo que es el promedio de una familia chilena, que son entre 4 y 5 personas, imagínate la cantidad de gente, son 100.000 personas por lo menos, que están afectadas directamente por la muerte que ha traído la pandemia. Pero por otro lado, como tú muy bien dices, hemos aprendido a vivir diferente. Hemos aprendido a vivir con modestia. Yo creo que nosotros somos, yo siempre lo digo eso, porque nosotros no somos un país pobre, somos un país saqueado, somos un país que le han robado mucho, y que ahí tienes tú que los carabineros ni los militares han devuelto un solo peso de todas las cantidades, miles de millones de pesos que se robaron, ¿ya? Entonces, a mí me parece que teniendo Chile tantos medios, los chilenos tenemos una riqueza potencial mucho mayor, porque nosotros hemos vivido una historia de recuperación. Tenemos un ancestro, los mapuches no botan las cosas, las reutilizan, ¿ya? Lo que es el pueblo mapuche específicamente, no tengo mayor conocimiento de otras poblaciones u otros pueblos o naciones, en el sentido que tienen los mapuches respecto de ver los ciclos y ver cómo tú apoyas los ciclos en tu favor, porque en el fondo, cuando tú dejas de cultivar un espacio en tu chakra, no lo haces por flojera, que es la interpretación occidental del tema, sino que tienes que dejar descansar esa tierra, porque la tierra tiene que recuperarse, tiene que recuperar los nutrientes que le va aportando la flora, la fauna autóctona y todo lo demás, el ambiente y todo, y después la vuelve a utilizar. Pero ese concepto de la calma, del
espera, que ha sido obligatorio respecto de esta pandemia. Hemos tenido una disciplina obligada sobre nuestras cabezas. Esperar, vemos qué pasa, tomémonos las cosas con calma, ¿cierto? Aprendamos a hacer pan en casa, aprendamos a cocinar. Hay mucha gente que no tenía idea de cocinar. Yo había tratado de hacer pan antes del año 2015 y me salía un tejo, ¿ya? Mal, duro como palo. Después aprendí, cuando fui a ver a la Sole, aprendí a hacer baguette. Estuve años haciendo baguette, pero ahora hago pan de masa madre. Entonces es otro mundo, ¿te fijas? Entonces tú vas perfeccionándote. Yo con lo que estoy medio complicada es con este tema de los objetivos de sustentabilidad, que encuentro que son insuficientes y que se han puesto como un límite, como una expectativa respecto a su cumplimiento que no necesariamente tienen que ver con nuestras prioridades, ¿ya? Ahora, a mí también me preocupa el tema de la economía circular, por ejemplo, que tiene mucho bombo y que resulta que trata de solucionar un problema enorme sin cambiar las conductas que lo originan. Ese es el punto de la economía circular, que a mí me cruje, me produce un ruido. ¿Te fijas tú? Porque es mucho lo que se habla de la reutilización. Claro, pero si tú tenés que dejar de consumir tanto, en primer lugar, para no generar tanto problema, y después vemos, por supuesto, que hay que reutilizar y reciclar y qué sé yo, pero no ese es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental tiene que partir del origen. El problema. Y respecto de eso, bueno, yo creo que el tema de la zona de sacrificio ha estado muy presente en todo el trabajo ambiental. Fíjate que hoy día cuando estamos conversando se está pendiente la sentencia de la Corte Suprema respecto a las tronaduras de Isla Riesco, de mini invierno. O sea, fíjate que se van jugando las cosas detrás de todo el show, ¿verdad? El House of Cards o Happening con Ja de ayer, ¿verdad? Se está jugando esto que es importante, que es crucial en términos de sentar un precedente determinante para eliminar el carbón y el ciclo de contaminación que lleva el carbón. O sea, yo creo que no solamente van a ponerse contentos si sale ese fallo favorable, no solamente va a saltar Punta Arenas, Magallanes por cuidar su ambiente, sino que también va a ser Tocopilla, ¿verdad? Ventana, todos los lugares donde llegan el carbón de allá de Isla Riesco para seguir con las termoeléctricas contaminando. Entonces, yo creo que, no sé, si sale ese dictamen favorable, yo voy a saltar tanto como el domingo, porque realmente claro, como que, yo también. Claro, porque saltamos a algo positivo, o sea, como que esa justicia tan cuestionada, tan tramposa, tan entreverada con el poder ejecutivo, ¿verdad? Con el nombre. Cuestiones que tienen que resolverse en la Constitución, o sea, hay que ir destrabando uno a uno, en cada ámbito, uno a uno, las trenzas de corrupción. Entonces, cuando uno habla de transparencia, de autonomía, de equilibrio de poderes, tenés que construirlo con contrapeso. ¿Quién controla a Codelco, por ejemplo? Codelco es un gueto. El mayor contaminador. Es un gueto que no admite auditorías externas, ¿ya? O sea, hacer una auditoría externa a Codelco es un triunfo, ¿ya? Y lógicamente, las